¿Qué tenemos entonces que visualizar en esta parte de 4.2? Determinación de metodología, determinación de identificación de las partes interesadas, ¿verdad? Estas partes interesadas, ver cómo se van a gestionar o la pertenencia. Pueden elaborar una metodología, ¿se acuerdan que veíamos una matriz? Al final vamos a hacer un repaso con los documentos que les colgué para que puedan tener idea. Y de igual forma, esto debe manejarse, casi siempre lo maneja el responsable del sistema o lo maneja también la organización, la alta gerencia. Después, un punto importante y sumamente clave para ustedes como documentadores donde vayan a hacer un sistema de gestión y también si van a tener, por ejemplo, un rol de auditor, es saber el alcance. Recuerden que en el caso de la norma 9000 pueden haber cláusulas que no aplican porque no son de acuerdo a la naturaleza de la organización, no diseña, no desarrolla, no tiene equipos de seguimiento y medición, o no maneja, por ejemplo, propiedad del cliente, que fue una que me conseguí esta semana en una auditoría que tuve. Eso debe estar claro. Y también debemos tener claro cuál es el alcance. Productos, servicios, procesos. Recuerden, es importante también ver el tema de ubicación geográfica para saber si es toda la organización. Y en el caso de 9000 a veces se puede hacer un proceso o una actividad o una sola ubicación, aunque la empresa tenga varias sucursales o varios procesos en diferentes sitios. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Aquí la norma les pide el primer documento escrito. En los anteriores no habla de documentación formal, sin embargo, al determinar significa que tenemos que tener una evidencia. Definimos nuestro alcance, tiene que estar escrito, lo vamos a revisar bien escrito, casi siempre lo hacen en el manual o lo declaran en una carta. Y después nos vamos a una cláusula que es como la foto. La foto, ¿por qué? Porque aquí son todos los procesos. La norma acá, lo que tienen que ustedes hacer son dos cosas. Identificar cuáles son sus procesos, compras, ventas, comercialización, producción, cada uno de ellos, y definir cuáles son sus entradas, cuáles son sus actividades y cuáles son sus salidas. Acá entran los famosos mapas de proceso, acá entran, llámese, ficha de proceso, caracterización de proceso, descripción de proceso, hoja de proceso, que no es más que resumir cada uno de ellos en una forma o en una gestión. Ahí yo les voy de esto les mostré unos ejemplos, les monté una ficha y les mostré un mapa, el igual ya lo tienen disponible en el aula virtual para que puedan ver plantilla o cómo funciona. Recuerden que veíamos ejemplos en el caso de los procesos donde hay a veces que hacen la descripción del proceso con figuras, con gráficos, más narrado, con cajitas bien sencillas. Lo importante es que la organización determine eso. También nos podemos encontrar empresas que no tienen mapas de proceso ni fichas, sino que toda la descripción de los procesos está en las instrucciones y en los procedimientos. Hay que leer un poco más, pero es la forma entonces de que lo ha determinado la organización como tal. Eso es a grandes rasgos este capítulo 4. Acá teníamos ejemplos que es básicamente lo que le nombramos y lo que fuimos viendo. Igualmente acá, esto lo revisamos, cómo evaluar, esto que está acá. Usen de referencia, siempre es importante tener alguna guía, irse al anexo que está en la norma 9000. Ese anexo me da ejemplos, por ejemplo, esto que está acá en esta lámina, son recomendaciones que hace la norma y cada organización toma la consideración que corresponde a este punto. Otro ejemplo, un PESTEL, lo revisábamos, y una FODA. Acá había un ejemplo que tenían para ver cómo lo podían llenar. Este está disponible en el aula virtual de manera descargable. Y sin embargo, les coloqué 2 o 3 ejemplos más para que vieran diferentes formas. Así como decía, hacerlo fácil o hacerlo difícil. Cada organización determina qué tanto documentación y qué tan compleja es la documentación que pueda tener, pudiéndolo hacer bien facilito con una FODA y un plan, o generando una matriz que tenga diferentes factores considerados en el tema como tal. Si se recuerdan, bueno, acá abajo estaban factores internos, porque si usamos un PESTEL, casi siempre el PESTEL va asociado más a un factor externo. Sin embargo, siempre tenemos que tener en consideración la parte interna que también pudiera afectar. Nos fuimos al capítulo de liderazgo, y en el capítulo de liderazgo hay 3 puntos, donde hay uno que es blando,
en el sentido de que hay cosas que la vamos a tener que observar más que a lo mejor verla documentada, mientras que otras sí van a estar escritas. 5.1, liderazgo y compromiso. En el caso de liderazgo y compromiso, recuerden que es cómo la alta gerencia nos va a demostrar a la organización, a ustedes y a cualquier parte interesada que está comprometida para cumplir las necesidades del cliente, que está comprometida para darnos los recursos, que está comprometida para asegurar que el sistema se mantiene, se implanta y se gestiona. Entonces, encontrarse a lo mejor en el 511 un documento es bien complicado. Sin embargo, hay empresas en las cuales, como yo les comentaba, nos podemos encontrar una carta. En el manual hacen la declaración donde dice que la empresa está comprometida y nombra el ABC que está en la norma. Sin embargo, parte de esto es que la gente esté internalizada a tener estos requisitos. Acá hay un punto particular. Pregunta Carolina, cuénteme. Sí, por ejemplo, si nosotros dejáramos en la política, en la parte de abajo que dice la alta dirección está comprometida con los objetivos de calidad o la política ya establecida, eso sería también una evidencia. Eso sería una evidencia. Y si tú ves que la alta gerencia, porque creo que en una o dos ocasiones he levantado no conformidades por el numeral, recuerda que la política es la intención de tu compromiso. Se lo puedes levantar a 5.1 o a 5.2. Si se lo levantas a 5.1, pudieras hasta categorizarlo como mayor, porque efectivamente no hay un compromiso. Si se lo levantas a 5.2, a veces suena un poquito más suave porque es que tú te comprometiste a algo y no me lo estás demostrando. No se lo demuestro, ok. En el caso del 1 es más fuerte porque significa que no hay ni el liderazgo ni el compromiso. En el caso de donde lo levantamos una vez como no conformidad, era que existía una alta dirección, pero mira, no estaban a la hora de la revisión por la dirección, siempre tenían una excusa y no la terminábamos haciendo, sino que asignaban a otra persona que no tenía el nivel para hacer esa revisión gerencial. Y ya, creo que la segunda vez, como ya no los habían hecho, ya me había pasado a mí, le había pasado a otro compañero, decidimos que al final, mira, ¿saben qué? Esta vez una no conformidad de mayor, porque no puede ser que si está todo agendado, lunes, martes, miércoles, el jueves en la mañana le dio tos, pero ya era constante, no era solamente esa vez, siempre le pasaba alguna situación parecida. Entonces ahí un poco va levantado esa asociación. En el caso de ese liderazgo, recuerden que el enfoque al cliente, lo que pide acá es también alto compromiso, porque el enfoque al cliente como tal lo vamos a ver en el capítulo 8. En este caso, el enfoque al cliente lo que quiere es que la alta dirección se comprometa a aumentar la satisfacción del cliente. ¿Cómo estamos viendo qué quiere ese cliente? ¿Cómo esa alta dirección conoce esos requerimientos y va un poquito más allá de satisfacer esas necesidades? Este numeral 5.1 casi siempre está narrado en el manual o está en un procedimiento, pero no hay digamos que el procedimiento es documento, necesitamos verlo, entrevistar a la alta dirección, entrevistar a los líderes para ver que realmente existe ese compromiso. Pero en el siguiente sí tiene que estar escrito. Tiene que haber una política. Esa política, recuerden que es la intención de la empresa en temas de calidad. Esa política debe estar documentada, debe estar escrita, casi siempre viene firmada, la norma no lo pide así, pero a la gerencia le gusta firmar su política abajo como para demostrar su compromiso, y la política debe ser particular a esta organización. Ahora yo les voy a mostrar algún ejemplo de políticas en donde podemos ver unas que son genéricas, no es más que copiar algo que le pudiéramos poner a cualquiera. Por eso se dice que la política tiene que ser adecuada a mi empresa porque tiene que narrar qué hago yo como organización. Y solamente en este documento lo que van a ir son todos aquellos compromisos, mejora continua, satisfacción del cliente, personal, todo ese ABC que me pide la norma como tal. Importante, esta política debe ser comunicada, debe ser entendida. Entonces no solamente es que esté escrita, ver cómo la vamos a divulgar en avisos, en murales, en vallas en la entrada de la empresa, va a estar en trípticos, a veces está compartida en la red. Debe estar comunicada a los trabajadores para poder garantizar que ellos la entienden y la norma ahora hace referencia a que la apliquen en su día a día. ¿Qué significa que la apliquen en su día a día? Como yo en mi puesto de trabajo, no importa el puesto, estoy comprometido con el tema de la calidad. ¿Cómo hago mi trabajo bien? Acá es importante al momento de que la divulguen es que la gente la pueda entender y decir en sus propias palabras, más que aprendérsela, porque en ocasiones la tenemos en un cuadrito pegada en la pared
pero resulta que en el cuadrito pegado en la pared, se la sabe en la pared más que nosotros en el cuadrito. Ya pasa de tanto tenerlo ahí que no lo vemos. Entonces, es importante asegurarse que esa política sea conocida, sea manejada y se entienda. Ya después nos vamos al otro, que recuerden acá, nos vamos a ir a recursos humanos, nos vamos también al sistema como tal, y es definir roles, responsabilidades y autoridades, donde normalmente está este tipo de documentos. Este tipo de documentos de roles, responsabilidades y autoridades suele estar en las descripciones de cargo, suele estar en los perfiles de puestos o descripciones de puestos, está también en los procedimientos, en las instrucciones, siempre hay un capítulo que dice responsabilidades, y lo que vamos a hacer acá como implantadores es definir el que las personas conozcan cuál es su rol, cuál es su autoridad ante una situación, qué responsabilidades tienen, es decir, describir eso. Puede estar en varios documentos, no necesariamente está en uno solo. Puede estar, como les decíamos, en los perfiles, pueden estar en las instrucciones o sencillamente se hace también una matriz de responsabilidades y autoridades donde están definidos todos esos controles. Entonces, esto se le revisa no solamente a recursos humanos, también se le pregunta a la gente, el que conozca, si yo estoy viendo que hay un proceso que no está bien, ¿cómo lo puedo parar? ¿Cómo lo puedo gestionar dentro de los requisitos como tal? Acá había algunos ejemplos de donde podemos tener esa parte de gestión como tal. Vámonos al 6, que acá hay un poco de trabajo porque hay temas nuevos. Conversábamos el tema de los riesgos. Fíjense que por ahí les tengo una presentación cortica de este tema, porque acá una de las normas en las que se pueden apoyar es la norma 31.000 y la parte de riesgo y oportunidades va enfocada ahora a la parte preventiva. Lo que identificamos en las cuestiones internas, lo que identificamos en las cuestiones externas, nos pueden generar un riesgo o una oportunidad, una amenaza que haya, una debilidad que esté en la organización, podemos generar riesgo y oportunidad. Y hay dos formas de verlo. Recuerden, la semana pasada yo les decía, la norma hace referencia a riesgo y oportunidades de la organización, pero también de los procesos. Yo puedo tener los riesgos y oportunidades por cada proceso. Miren, en el área productiva, si tengo una oportunidad con una compra de una máquina nueva para automatizar, dosificar químicos, o yo tengo una máquina que me va a hacer una medición del proceso, si yo me voy de repente a tener oportunidades. Bueno, en la parte de cuestiones internas identifiqué que tengo rotación de personal o que tengo personal que no es competente porque me cuesta en el mercado. ¿Qué oportunidad tengo yo ahí para trabajarlo? ¿Cómo voy a hacer? Generar un plan de desarrollo de carrera, captura de gente o competencias adecuadas. Toda esa parte está ahí. La norma acá en este requisito nos pide que determinemos cuáles son los riesgos y oportunidades. Podemos utilizar lo que ya tenemos en el capítulo 4.1. Podemos hacer una matriz de riesgos y oportunidades por cada proceso. En el caso último, en muchas empresas, estoy viendo lo que lo están poniendo en su mapa de proceso para que la gente sepa que pueda estar en la gestión dentro de lo que es la organización como tal, como requisitos de cada uno de esos puntos que pueden estar ahí. Ya después nos vamos al tema de objetivos de calidad y planificación para lograrla. Y nos vamos entonces a tener todos esos objetivos que estaban dentro de la organización, todos esos objetivos que de una u otra forma van a estar alineados a cada uno de esos requisitos, a cada uno de esos puntos que pueden estar alineados a la gestión como tal. ¿Qué podemos ver en el caso de los programas de objetivos? ¿Qué podemos ver en el caso de todo lo que tiene que ver con objetivos de calidad? Uno, que tienen que estar escritos. La norma es bien clara. Recuerden que los objetivos es la intención global y la norma hace referencia a que deben ser específicos, deben medirse, debe cuantificarse. Aquí se aplica lo que yo les he conversado, por ejemplo, la metodología SMART, donde uno busca que ese objetivo tenga un tiempo, tenga un responsable. Hay muchas formas de evaluarlo. Hay quienes en vez de llamar hoy planificación lo llaman programa, pero acá como documentadores lo que ustedes tienen que verificar es que su empresa
pueden tener 1, 2, 3, 4 objetivos. No hay un número específico. Lo importante en el caso de los objetivos es que realmente vengan aportando un valor para mejorar su organización. Aumentar la satisfacción del cliente. Ajá, ¿cómo lo vamos a aumentar? ¿Cuál es la meta? Bueno, reducir los defectos en producción o los productos o servicios no conformes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lograr tener personal competente. Toda esa parte de objetivos, hay una norma que se las referenciaba la semana pasada que era para indicadores de 9.000 objetivos de calidad, donde me da ejemplos de objetivos en cada proceso. No recuerdo quién me decía que sí o no la conocían, que era la norma 66175 de indicadores de gestión de calidad. A ver, refrésquenme a ver quién se la conoce, quién nunca la había oído. ¿Sí se acuerdan de esa norma? Tú la mencionaste, pero sí, yo por lo menos no la había visto como tal. Ahorita, en lo que terminemos aquí, antes de entrar al capítulo 8, se las voy a mostrar y se las presento para que vean ese punto, porque aquí es importante que los objetivos sean claros. Ahí les da ejemplos de cómo podemos tener objetivos en cada proceso. La norma no me pide que todos tengan. Recuerden que a veces hay procesos que definitivamente es su día a día. Entonces, no necesariamente hay un indicador. En ese punto es bien claro cuándo sea necesario y que se baje a los niveles pertinentes. Lo que sí debe haber son unos objetivos escritos y un plan de acción, o como lo llama ahora la norma, una planificación, o tener un programa de cómo van a cumplir esos objetivos. Es decir, qué recursos van a usar, qué actividades, cuál es su meta. Y aquí hay un punto bien importante. Si estamos implantando el sistema hoy, nuevo, y lo estamos empezando a arrancar, no empiecen, como uno dice, a inventar metas de donde no son. Establezcan un objetivo. Bueno, reducir la cantidad de reclamos. Pero los primeros 6 meses no voy a tener un numerito, sino lo que voy a sacar es una línea base para saber cuántos reclamos hay y cuánto es el porcentaje que voy a disminuir. Bueno, yo voy a ponerme a aumentar la satisfacción del cliente, pero yo si la voy a aumentar tengo que decir sobre 90, sobre 100, el 95. ¿De dónde saco yo? Lo que es importante es esa línea base para decir qué me voy a retar. En ocasiones nos pasaba que decía, bueno, reducir el 5% de los productos no conformes. ¿Cuántos tuviste el año pasado? No sé. Toda decisión que tomen tiene que basarse en hechos reales. Si al principio no tienen eso documentado, definen su objetivo y empiecen entonces que los primeros 6 meses, los primeros 3 meses o el primer año, ese es su objetivo, pero están sacando la línea base para poder establecer una meta que sea realista y que les permita mejorar. Porque si no, ya te voy a dar la palabra, muchas veces suena interesante, pero no lo cumplen porque no es realista lo que es su empresa. Cuenta. No, eso me está pasando ahorita porque, por ejemplo, hay cosas que nosotros sí las llevábamos, pero no las documentábamos, entonces como que no las llevábamos. Pero yo no tengo una línea base, entonces es como establecer la línea base en un periodo y así poder decir en la siguiente zafra yo voy a bajar el 5% de lo que ahorita estoy construyendo. ¿Eso dónde lo puedo plasmar? ¿En el manual de calidad? Lo puedes plasmar en una acción también. Ya. Lo puedes plasmar en una acción porque esa acción es la que te va a generar que tú lo veas. Igual lo podemos ver más adelante. Yo les voy a mostrar un ejemplo de mira, hay un formato que yo tengo de plan de objetivos donde tiene una columna que dice seguimiento de acciones y cuando algo no se cumple, ahí se pone. Si no lo tienes, ahí va documentado. También puede darse el caso. Hay quienes tienen plantillitas de objetivos y esas plantillas de objetivos están alineados ahí. Tengo una pregunta. Pregunte. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se establece un objetivo, en este caso de calidad, pero ese objetivo en uno de los meses no se cumple? Tenemos que tomar medidas si fuera una no conformidad. Depende que diga tu procedimiento. Depende que diga tu procedimiento de acciones. Hay empresas, mira, hay como varias formas de verlo. Hay empresas que dicen, si se sale un mes, documenta una acción o haz el comentario en el reporte, manda un email.
Si ya yo tengo 3 meses consecutivos, levanto una no conformidad. Perfecto. Si doy un Excelente. tiempo, porque a lo mejor un mes, ¿qué le está pasando a las empresas ahorita? Y te lo digo porque lo he visto en las auditorías que hemos hecho recientes. Marzo, abril y hasta mayo, en la mayoría de los indicadores de las empresas no se cumplió. Levánteme la no conformidad y hagan el análisis de causa, por decirte algo. Análisis de causa, COVID, pandemia. Se cerraron las empresas. Ahí lo que en ese caso hicieron, y lo veía ayer con una revisión que hicimos, en el caso de recursos humanos, el indicador de ellos era el cumplimiento de al menos el 90% del plan de capacitación. Pero cuando veíamos el plan de capacitación, en enero cumplieron, en febrero hicieron algo, pero en marzo no se cumplió, bajaron como al 40%. En abril hubo 0 y en mayo también. Ya en junio retomaron el tema virtual y toda esa parte. Entonces, el procedimiento de ellos decía que con 3 meses, es decir, marzo, abril y mayo, tenían que levantar una no conformidad. Sin embargo, no se levantó, sino lo que se hizo fue una justificación, se mandó un email a la dirección donde decíamos que motivado a la pandemia, por el tema de esto, como marzo y abril estuvieron cerrados, no había forma. La gente tampoco tenía la capacidad de poder tener un curso a través de Zoom. Ya ellos aplicaron esas acciones y lo que desplegaron ahí fue un plan para esa medida. Entonces, ahí el valor agregado de levantarse una no conformidad era algo que no se esperaba, pero se hizo un plan de acción y se dejó documentado ahí dentro de esa comunicación. Eso va básicamente a depender de cómo lo hayas declarado. Hay empresas que en cambio tienen que en el mismo informe de objetivos, abajo hay seguimiento mensual. Y si hay algo que no está, queda plasmado ahí. No es necesario levantar una no conformidad. Esa vez es mucho más fácil, porque tú justificaste qué desviación tuviste y cuál acción tomaste, pero en la misma plantilla del objetivo como tal. Perfecto, muchas gracias. Ok, planificación de cambio. Recuerden que acá este paraguas es para los cambios del sistema. Ya todo cambio de proceso operativo está en el capítulo 8. Acá nos vamos a, por ejemplo, cambios del sistema que les puedan afectar. Cambio de personal, modificación que pueda haber en procesos, cambios en la estructura de la organización. Decidimos migrar, así como me decían la otra vez, la documentación la teníamos antes en físico y ahora vamos a migrar a electrónico. Bueno, ese cambio ¿cómo me afecta? Todos tienen computadora, todos saben accesar, ¿cómo la vas a proteger? Toda esa parte está considerada ahí. O si migran a una herramienta, por ejemplo, un SharePoint, un ISOTool, cualquiera de esas herramientas, ¿cómo la gente conoce esa gestión y la puede alinear dentro de esos requisitos como tal? Entonces, parte de esos cambios, en el caso de los cambios, recuerden que hay que dejar evidencia de cómo ese cambio se gestionó para lo que es el sistema de gestión. Seguíamos igual, ejemplos, vamos a ver si cambia, ejemplos de documentos que pueden ver acá. Hay quienes tienen procedimientos de cambio del sistema, objetivos que sí tienen que estar documentados dentro de la organización como tal. En el capítulo 7, si recordamos, se abren varias cosas. Acá es uno de los numerales en donde podemos tener un requisito que no aplica. En el capítulo 4, 5 y 6, todos los requisitos se tienen que documentar e implantar. Pero en este capítulo 7 puede existir, de acuerdo a lo que haga la empresa, un numeral que pueda justificar su no aplicación. ¿Cómo está compuesto este capítulo 7? Este capítulo 7 tiene el tema de recursos. Dentro del tema de recursos está todo lo que tiene que ver y todas esas subdivisiones que están a la derecha que revisábamos. La generalidad, que en este caso es asegurar que haya un recurso económico, infraestructura y personal. ¿Qué documental esperíamos ver ahí? Un presupuesto, un CAPEX, órdenes de compra. Hay quienes tienen como la proyección de todos los gastos y de todas las inversiones que vayan a hacer en la organización como gestión para ver cada uno de esos requisitos. Adicional a eso, está el numeral 712, que es el de personas. La norma pide que uno identifique qué personas necesita. En muchos casos, las empresas lo documentan en el área de recursos humanos. Hay quienes en el mapa de proceso colocan personal requerido. Bueno, un operador, el jefe, el administrador, y listan ese recurso.
Ya después, en el caso de infraestructura y ambiente para los procesos, recuerden que nos vamos a mantenimiento. Planes de mantenimiento, órdenes de trabajo, todo lo que requiramos para garantizar nuestro proceso según la naturaleza de la empresa, según la naturaleza de lo que hace la organización. En infraestructura podríamos ver qué nos pide, y vamos a cambiar un momentico, voy a dejar de compartir acá para presentar la norma, para refrescar el tema de ambiente de trabajo, en donde en ambiente de trabajo es bien importante que se considere lo que es el punto, veamos acá la norma, vamos a ver si nos las comparte, ok, donde es el punto, ¿ven bien la norma? A ver. Sí, la verdad, como en medio, sí se ve. ¿Y ahora? Ahora sí. Sí. Vámonos a ir a ese numeral, porque acá ya como siempre genera ruido estos dos numerales, o uno de ellos, por el tema de que hace referencia a temas de seguridad. Fíjense, infraestructura. La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad. Y me da ejemplos de qué pudiera ser la infraestructura. Edificios, servicios, equipos, hardware, software, recursos de transporte, tecnología. ¿A dónde vamos a documentar esto? Fíjense que acá no nos pide un procedimiento, pero sin embargo, me voy a una empresa, el programa de mantenimiento, el plan de mantenimiento, que considere equipos, instalaciones. Me voy si es una empresa que presta servicio. Bueno, ¿cómo garantizo que mis oficinas están mantenidas, mis aires acondicionados, mi entorno, para que yo pueda tener eso? Si yo voy a tener internet, conexiones de comunicaciones, en el caso de transporte, porque hay empresas, y les pongo el caso de donde estuve haciendo auditoría esta semana, la auditoría empezaba a las 7 y terminaba a las 3, porque la ubicación de la empresa es lejana y da transporte. Y la gente no tiene carros, no hay forma de llegar a pie, caminando. Entonces, a las 3 hay un recurso, entonces yo me aseguro que ese transporte esté bueno, porque si el transporte no recoge el personal, la gente no llega a trabajar. Entonces, yo tengo que ver toda esa parte, que puede ser transporte para mi personal, puede ser el transporte de mis productos o mis servicios también, porque yo ofrezco llevarlo. Una empresa de deliveries. ¿Qué tengo que hacer si yo tengo una empresa de deliveries? A ver, ¿cómo sería la infraestructura? El requisito de infraestructura en una empresa de delivery. ¿Qué tendríamos que pedirle a la gente? Se van a la empresa de delivery. ¿Qué más? ¿Qué más le pedimos a esa empresa? Su seguro. Ajá, pero acuérdense que están en infraestructura. ¿Qué debe tener eso? El seguro se lo podemos pedir, que esté bien. ¿Qué más? La cantidad de flota suficiente para cubrir nuestra demanda. Ajá. Que tenga los vehículos, que le haga mantenimiento, ¿verdad? Que tenga la organización adecuada para poder gestionar cada uno de esos requisitos que pueden estar alineados ahí a esa organización. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a buscar como infraestructura? Bueno, el plan de mantenimiento de las oficinas, si tiene una oficina. El plan de mantenimiento de los vehículos o de las motos. Mire, que ellos tienen que tener, para poder hacer el delivery, yo tengo que visualizar el teléfono y tener la app. Bueno, ¿cómo aseguramos que todos tengan Wi-Fi, que tengan el equipo adecuado para tener la aplicación? Toda esa parte es la infraestructura, porque al final el cliente, ¿qué quiere? Que yo le entregue el producto en la hora que se lo pidió. Si yo pedí comida, ¿qué tengo que ver en infraestructura? Que yo tenga la cajita que mantenga el calor o la temperatura adecuada para que entregue el producto. Y si es un servicio, ¿cómo garantizo esa gestión? Eso es lo que vamos a buscar en infraestructura. Pero en el que sigue, que es en donde quiero ponerles el ejemplo, el ambiente de trabajo va a depender de la empresa. La organización debe determinar y proporcionar un ambiente necesario. Y en este caso, fíjense la nota. Recordemos que las notas son guías, no son obligaciones. Lo que nos da la nota es una recomendación de que podemos tener ahí. Entonces, la nota de este requisito es bien interesante porque miren lo que dice. Un ambiente adecuado puede ser una combinación de factores humanos o físicos. Por ejemplo, el tema social, y la norma hace referencia acá a temas de discriminación, que sea un ambiente tranquilo,
libre de conflictos, que no haya estrés, que la gente se sienta dinámica dentro de su área. Y les pongo un ejemplo de una organización a la que recuerdo haber ido y dije, mira, bien interesante. Ellos modificaron sus oficinas, es un tema de servicio, y en sus oficinas crearon 2 ambientes. Tenían una cafetería que parecía ir como si fueras un Starbucks, con sus butaquitas, con su maquinita de café, tomabas café las veces que querías, con sus maquinitas de, ¿cómo le dirán ustedes? Chucherías, de maní, confites, caramelos, que la gente sacaba los caramelos toda a la hora que necesitaba. Y del otro lado tenían una sala que era de recreación, para que la gente en ese ambiente, cuando se estuviera estresada, fuera ahí, y tenían un Xbox, tenían unas pantallas para dibujar, tenían unas mesas de esos que juegan, ¿cómo se llaman? Que son así de los lados, de futbolito. Tenían diferentes cosas para crear un ambiente. ¿Por qué? Porque ellos decían, mira, aquí el día a día es tranquilo, pero cuando llega fin de mes o inicio, la gente se estresa por los cierres y lo que hay que hacer. Entonces decidimos crearle, en el área de la cafetería podían ir a trabajar, se podían conectar al Wi-Fi, decidieron pegar unas mesas tipo sofá, con sillas para que la gente, si estaba cansada de estar en el escritorio, viniera acá. Entonces fíjense qué forma de crear ambientes para eso. También el tema psicológico, la norma pide el tema de manejo de estrés, síndrome de agotamiento, el tema de cuidado de las emociones. Hoy en día, con el tema de operaciones, muchas personas están trabajando en su casa. ¿Qué pasa? Entonces tienen el estrés que ahora, como dicen, trabajas más que antes, porque no tienes como hora, y no solamente tienes que estar en tu casa, sino que también estar, si tienes familia, si tienes hijos. Tengo en estos días que una auditada me decía, mire, me está auditando, porque estaba en su casa, pero estoy viendo que mi hijo está haciendo la tarea y que el otro esté tomando clase y que N cantidad de cosas que ahora hay que ver una parte cómo la gente trabaja eso. En el caso también, la norma pide temas como temperatura, calor, humedad, iluminación, calidad de aire, ruido. Recuerden que de acuerdo a lo que haga la empresa, si yo voy a una empresa que es un taller mecánico, ahí yo no me pueden decir los trabajadores que tienen que estar en el área de soldadura, que quieren aire acondicionado, que quieren un ambiente cuando ese trabajo puede ser hasta hostil, en ambientes calientes. Si yo en cambio voy a una oficina administrativa y a un banco, en ese banco tienen que tener adecuada temperatura, calidad de aire, iluminación. Si yo me voy a ir a un trabajo en una máquina, un equipo rotativo, en una planta donde yo tengo que hacer recorridos externos, ahí garantizaré ciertas condiciones, pero todo va a depender de que no me afecte la conformidad del servicio, del producto que estoy trabajando. Y recuerden que si ustedes como empresa declararon que para cumplir el ambiente de trabajo cumplen las normas de seguridad, ahí se vuelve obligatorio. Ah, mire que yo para cumplir todo el ambiente de trabajo cumplo mi plan de evaluaciones higiénicas, de mi plan ambiental, ya al declararlo se vuelve una obligación. Ahí es bien importante que lo tengan considerado. Entonces, Elizabeth. Dígame. Sí, yo tengo una consulta ahí. Lo que nosotros hacemos es que hacemos referencia a la matriz que tiene el Departamento de Higiene y Seguridad Ocupacional, en donde se establece por puestos de trabajo cuáles serían las condiciones según el puesto de trabajo de la persona. O sea, no es el mismo el tachero o el que está haciendo el cristal en la fábrica que la persona que está atendiendo servicios generales o que está en el taller agrícola o que está en... Todos son diferentes. Entonces nosotros solo hacemos como referencia a esa matriz y no sé si es correcto, pues, de esa manera poder evidenciarlo de que por puesto de trabajo, pues, se tienen condiciones diferentes. Sí, porque mira el ejemplo ahí con eso que ponías. Recuerdo una vez auditando unas torres, cuando uno va a las torres, esos son ambientes, la temperatura bajo sombra era 42 grados, bajo sombra. Ahí no podías decir que la gente quisiera un área aire acondicionado porque no había. Y ellos tenían como un mini campamento. Sin embargo, a la hora del mediodía, para llegar a ese mini campamento, la gente tenía que caminar como 1 kilómetro. Pero al lado donde ellos estaban, tenían la camioneta con esos techitos que les ponen a veces de hierro, y ellos preferían acostarse ahí dentro de eso, que para mí eso era un horno, que caminar el kilómetro y llegar a un área donde tenían una sillita, tapado con sombra.
y para ellos ya era normal. Yo les digo, no, aquí no me quedo porque para mí aquí el calor está, caminemos hasta allá y después volvemos. Lo hicimos varios, pero la mayoría me dice, mira, aquí la gente está tan acostumbrada a que realmente esos 42 grados para ellos es normal. Pero para el que no estaba acostumbrado, el calor era, bueno, estaba como en un horno como tal. Pero eso es su ambiente de trabajo. Cuando ellos iban a tener el tema de formaciones, porque decían el ejemplo, y van entonces a los salones donde tenían aire acondicionado, la gente decía que apagaron los aires, que eso era demasiado nevera, porque al final no estaban acostumbrados. Si bajaban, pero tampoco se podía quitar porque el entorno para hacer esa formación tenía que ser un área más adecuada. Sin embargo, la gente estaba como súper acostumbrada a tener ese calor extremo, que en muchos casos es bien complicado el requisito como tal. Entonces, ese tema de infraestructura y ese tema de ambiente de trabajo va a ser particular a cada empresa. Ahí nos vamos a planes de mantenimiento. Numeral que sigue, y refresquemos que este numeral 715 es uno de los que se puede aplicar como no, o justificar su no aplicabilidad. ¿Por qué? Porque no tenemos equipos para hacerle seguimiento y medición y por ende, definitivamente entonces nos vamos a no aplicar ese numeral. ¿Qué tenemos que ver? Que si tenemos equipos que necesiten calibrarse y o, en este caso la norma ahora hace verificarse, debemos tener los patrones, la trazabilidad, toda la gestión como tal dentro de lo que es la organización. Evidencia de esa identificación, los certificados patrones de equipos que usemos, si es una balanza, si es un horómetro, si es un manómetro, todo aquello. Y recuerden que acá sería aquello que me afecte en la conformidad del producto. Si yo uso una cinta métrica para tener una variable crítica, esa cinta métrica tiene que estar verificada y calibrada. Ahora, si la cinta métrica es una referencia que no es algo que me afecte o que me vaya a dar una medida crítica, a lo mejor yo la puedo tener y nada más la verifico. Pero de acuerdo a los instrumentos que ustedes tengan, lo importante acá es que tengan disponibilidad de la calibración o verificación y cómo esa verificación se hace. Con un patrón, ese patrón debe estar calibrado, verificado y tener su certificado ahí. En el caso del 716, lo que se pide es pregunte, conocimiento. Sí, en ese punto, si por ejemplo nosotros no tenemos un departamento de metrología como tal, hay ciertos equipos de medición que nosotros establecemos con una frecuencia, ¿verdad? La calibración, obviamente la verificación la realizamos en periodos más cortos, porque una verificación es diferente a una calibración. Ya, obviamente el equipo con el que yo verifico tiene que estar calibrado, según ese patrón tiene que estar calibrado porque si no, no estoy haciendo nada. Pero no es necesario de que nosotros tengamos algún departamento o aumentemos nuestra frecuencia de calibración o verificación por la norma o es de acuerdo a lo que uno tenga establecido, siempre y cuando garanticemos la conformidad pues, de la medición. No, hay empresas que no tienen departamento, sencillamente lo hace el área de mantenimiento. Hay otras que tienen una unidad porque ya tienen un laboratorio y tienen eso. Sí. La norma lo que te pide es, primero lista tus equipos. Ve si el equipo necesita calibrarse o verificarse, o en ambos casos. Bueno, define si lo vas a hacer interna o externamente. Si es interna, ve que tenga los patrones adecuados para eso, que sean certificados. Y dime qué evidencia va a dejar de esa verificación interna o calibración interna. Casi siempre las calibraciones son externas, con laboratorios autorizados y acreditados. Pero eso no te piden la 17025, pues que sea para todos tus equipos de medición. No, para aquellos que te afecten la conformidad del producto o el servicio. Hay unos que son de referencia. Eso lo tienes que determinar de acuerdo a cómo afecte ese equipo tu proceso. Y la norma ahora te dice que tú siempre hay que guiarse por el tema del fabricante del equipo. La mayoría de las veces las calibraciones dicen 1 año, pero hay equipos que son cada 2, cada 3 años o con menor frecuencia. Depende de qué mida yo con esa variable. Si yo tengo un equipo que es de tracción, que se usa todos los días, a lo mejor ya no será anual, lo hago cada 6 meses. Si yo uso una balanza para mi proceso camionera, esas balanzas lo hacen mensualmente porque todos los días pasan camiones. Si yo voy a hacer un manómetro, bueno, los manómetros se hacen anualmente.
un vernier, una cinta métrica, alguna referencia que tenga, ya va a depender del equipo, un horno, una estufa. Yo entonces calibro todo lo que es el termómetro y eso se hace cada 6 meses o cada año. Sobre todo tengan en consideración las recomendaciones del fabricante. Porque si fuera por las casas acreditadoras del laboratorio, siempre dicen un año. Eso ya está como prohibido que el certificado diga cuándo es la próxima calibración. Ahí lo que deben asegurarse es que se tenga una verificación de eso, de esos requisitos como tal. Si tienes un departamento o no, eso lo define la organización. La organización al final es la que establece qué tanto recursos necesitas para eso y también va a depender, porque si lo que tengo son 5 equipos, lo hace la persona responsable de servicios generales, lo hace la persona de mantenimiento, el del sistema. Pero cuando ya son equipos en todos los procesos que me pueden generar alguna desviación, ahí sí ya vamos a ir un poquito más allá. Temas de conocimiento. Okay. Veamos el tema de conocimientos y conocimiento de la organización. Acá es cómo la empresa maneje el tema de que su personal conoce a la empresa. Puede ser inducciones, puede ser capacitación en el puesto de trabajo. Hay quienes tienen algo que se llama como capacitar al personal y va pasando por todos los puestos del trabajo. Hay quienes tienen bibliotecas para el know-how de la organización y la gente puede ir a consultar. Acá lo que la norma busca es que cuando tú le vayas a preguntar a alguien, la gente conozca su empresa. Y yo les pongo ejemplos que en ocasiones nos pasa en plantas, sobre todo plantas industriales, que uno audita a las personas del área administrativa o de los recursos humanos, del área de compra, y cuando uno le pregunta si ha ido a la planta, te dicen, tengo 20 años en la empresa y jamás he pisado la planta. Entonces, ¿qué hace la empresa para que la gente conozca? No importa que tú estés en un área administrativa. En otras empresas hemos visto que la persona entra y así sea de finanzas, de contabilidad, de cualquier área administrativa, le hacen una inducción en su puesto y le hacen un recorrido por la instalación. Porque ahí lo importante es cómo tú conoces todo el proceso en líneas generales y por supuesto más énfasis a lo que tú vas a hacer. Pero entiendes a tu empresa, la empresa maneja diferentes cosas, es ver esa gestión. Hay organizaciones que últimamente he visto que para que no solamente se quede ahí, ese conocimiento de la organización lo abren, traen a los vecinos, traen a los hijos de los trabajadores para que pasen como un día y sepan qué hace la empresa. Eso también es bien importante porque a veces uno de los factores de las partes interesadas es que piensa que la empresa genera contaminación, hace algo, no hacen el producto bien y uno pudiera traer clientes. Hay empresas que traen a sus clientes a las plantas para que conozcan cómo es su proceso y vean lo bien que está estructurado y documentado. Ya depende de lo que ustedes establezcan. La norma en sí lo que me pide es que yo maneje ese conocimiento y haga una gestión. Vámonos al 7.2, competencia. Nos vamos a recursos humanos. En este caso, en recursos humanos, nos aseguramos que se definan las competencias de las personas en cada puesto. Y eso va a depender acá de cada posición de trabajo. Si es gerente, si es jefe, si es analista, si es operador, si es supervisor. ¿Qué competencia necesita? La norma no te dice competencias técnicas específicas, te habla de competencia que puede ser educación, formación o experiencia, cualquiera de esas. Entonces, la mayoría de las ocasiones eso está en la descripción del puesto, en donde a través de esa descripción del puesto podemos definir el tema de competencia. Toma de conciencia. Veamos a ver, denme un ejemplo de toma de conciencia. ¿Qué usan ustedes en su empresa? Carolina o Ángel, Julio puede ser, Nora que está, no sé si llegó alguien más, Ángel. Acá nosotros lo que hicimos es que... Disculpe. Ajá. Y una campaña en donde se estableció dentro de esa campaña de comunicación la política, los objetivos, habladores, capacitaciones, el personal que va en los buses por medio de audio, se grabaron audios para que ellos recuerden la política y los objetivos de calidad. O sea, más o menos así es que la tenemos estructurada. Ok, gracias. Ángel, cuéntame cómo hacen para hacer el tema de toma de conciencia. O Ángel, o Julio, o Nora, o cualquiera de ellos.
Nosotros por aquí tenemos varias opciones, pues, además de las capacitaciones, lógicamente, en las cuales hablamos de la toma de conciencia política y no cómo el puesto de cada empleado genera un impacto sobre la organización, ¿no? Danos un ejemplo particular de cómo tú tomas conciencia. Nosotros, por ejemplo, damos brochure, perdón. Yo decía un voucher, me dan un voucher, pero que sea con muchos ceros, por favor. Damos un brochure al personal sobre temas de inocuidad. También tenemos reuniones al inicio del mes, de las diferentes áreas, principalmente las salas de producción, que es donde tenemos la mayor cantidad de trabajadores. Hacen una reunión a inicio del mes y tocan diferentes temas, tanto de temas de ahorro, temas de inocuidad. Entonces también hacen la toma de conciencia de esa manera. También proyectamos en el comedor, tenemos diferentes pantallas y en ellas pues hacemos diferentes temas enfocados también en la toma de conciencia y el tema de inocuidad. Okay. Y algunas otras que por ahí se me escapan, pero sí tenemos definido varias metodologías. Chévere, gracias. Sandra, a ver qué tiene Sandra. ¿Qué hacen para tomar conciencia? Lo mismo, así pues, como dijo Carolina, se envían correos electrónicos también acerca pues, de campañas, por ejemplo, con lo del COVID, el lavado de las manos, lo que teníamos que hacer a la hora de ir al comedor, que también tenemos televisores, se pasan los mensajes cuando estamos en Zafra, se pasa cómo va el día a día, pues con lo de la producción, si estamos llegando a la meta, entonces ese tipo de cosas también. Brenda, que deduzco que Brenda es Liliana. Liliana, ¿nos escuchas? Marlon. Marlon, ¿sí nos escucha? Ok. Cuéntanos, Marlon, ¿qué has visto? ¿Qué te ha tocado ver? Bueno, y también hacer, anteriormente en una empresa en la que estaba, el área de calidad emitía un boletín con todas las actualizaciones sobre los procedimientos y se pedía a cierta área interesada, sea finanzas o cosas así, de que si tenía algún material que añadir, se documentaba, pues eran algunas notas y se emitía quincenalmente. Okay. Ya después, pues en otras empresas en las que he estado, no tanto, solamente en el call center, de que el área de gestión humana, pues de que saca al diario información, sobre todo ahora con el COVID, y plaza y cosas así, pero en el área de calidad no mucho en realidad, solamente con ese boletín cuando yo trabajaba así en el área de proceso y método. Chévere, Marlon, gracias. Eddie, ¿qué te han dado? ¿Qué has visto? No sé si Eddie, creo que nos ha escrito, más que... Vamos a ver si nos escribe por el chat. También leo si nos escribes por el chat, Eddie. Ok, toma de conciencia. Y ahí vemos si después escriben al punto. Toma de conciencia, hay muchas formas. Charlas, avisos, en ocasiones tienen algunos voceos con bocinas, ponen pantallas de televisión, porque no existe un procedimiento para poder ver esto. Es cómo nos aseguramos de que cada uno en su puesto de trabajo realmente es consciente. Cómo vemos que la persona en su área de trabajo tiene gestión. Veamos a ver, Jimmy, ¿qué nos cuentas? ¿Qué hacen ustedes para que sean conscientes ahí en la organización? Estaba por acá, lo acababa de ver. Jimmy. Elizabeth. Dígame. Sí, a veces es muy difícil este punto porque pues, tiende a ser muchas veces pues, subjetivo en el sentido de que es percepción. Exactamente. Aquí no hay, yo digo que no es válido a veces tener procedimiento de toma de conciencia, capacitación. Sí puedes tener un procedimiento de toma de conciencia, pero la toma de conciencia es preguntarle a la gente y que la gente te lo diga en tu forma. Porque no hay como ponerle un chip
no puedes tener un policía atrás de cada persona y cada uno tiene la responsabilidad, que a veces decimos 50-50. La empresa te da el 50% porque te da los instrumentos, pero el otro 50% lo tienes que tener tú. Si tú no tomas conciencia o no quieres gestionar esa acción, es bien complicado realmente poder evidenciar que se pueda cumplir. Esa parte de toma de conciencia y es una parte blanda. Acá Eddie nos comenta que más que todo la importancia de la comunicación adecuada. Por ejemplo, en recursos humanos les han dicho que debe existir claridad desde la descripción del puesto, una correcta inducción, capacitación y seguimiento. Eso mismo. Al final, la toma de conciencia parte de que la gente sepa cuál es su rol y cuál es su responsabilidad. De que pueda entender a la organización, y yo a veces digo que empatía. Sienta empatía por su entorno y pueda ver cómo una mala acción, un acto, una condición que no era la más adecuada puede llevar a que un producto salga malo, una mala operación como tal, y si es prestar un servicio, a veces como ese servicio no es más adecuado. Yo recuerdo, y soy muy amiga, como viajo por temas de auditoría, que cada vez que voy a los restaurantes, tengo mi aplicación y pongo, si me fue bien y todo fue, le doy su visto bueno, pero si me fue mal, le pongo toda su crítica porque es parte de verlo. Y en una ocasión nos invitaron a uno, en donde yo siempre previo a que vayamos lo busco, y decía que era muy buena la comida y era todo, pero la persona que te recibía, la cara era pero de terror. Que el restaurante podía estar vacío, pero te decía que te esperaras a ver si había puesto. Y yo decía, pero tiene muy buenas referencias en tema de comida, de instalaciones, porque realmente es muy bonito, pero la primera cara era un señor particular, así todo vestido, yo decía como de Herman Monster, y yo decía, bueno, vamos a ver si es verdad, porque varias personas lo tenían. Mira, y efectivamente, el sitio, para la hora que llegamos, que era temprano, estaba vacío, pero la primera cara del señor, y ya cuando yo hice mi comentario, casi que le tomé una foto, porque decía, no puedo creer que tanto que se los están diciendo, y a veces, yo si no fuera porque hubiéramos ido ahí recomendado, me hubiera ido, porque la actitud del señor, que es lo primero que tú viste del servicio, no te queda ganas de entrar. Aunque después la atención adentro ya de todo el personal, mesonero y todo, espectacular, la cara, que es lo primero que tú ves, ese señor te quitaba las ganas de poder entrar a la organización. Entonces, eso es importante como tal. Ya Jimmy volvió a ver si nos aporta cómo hacen ellos para toma de conciencia. No, acá estaba, no me había ido. Lo que pasa es que después entró otra vez Carolina y ya no hablé, no quise interrumpir. ¿Qué hacemos en toma de conciencia? Por ejemplo, en el área que está Jimmy son servicios. ¿Qué así, hacen nosotros para somos que la gente toma conciencia? ¿Ah? Ok, por lo menos nosotros estamos divididos, la verdad, porque una parte es directamente atención al cliente y otra parte de nuestros servicios de mantenimiento. Entonces vamos ligados, la verdad, porque si en la parte de mantenimiento falla, la atención al cliente estamos mal. Entonces, sí tenemos diferentes capacitaciones para cada una de las áreas, pero lo que sí enfatizamos bastante en el Customer Service, en la parte de la atención al cliente, que eso sí estamos ligados todos. Y desde ahí, como decía Elizabeth, pues la verdad, esa es muy importante. No solamente el mantenimiento, ahí entra un outsourcing que tenemos, que es la parte de seguridad, que también es importante en ese sentido, porque es donde más se dan los conflictos a la hora de la seguridad del centro. Sí, ya sé, ya me acordé. Sí. Pero eso es verlo, es decir, yo tengo que asegurar que la gente tome conciencia en su puesto. ¿Por qué? Porque al final es parte de la organización, es la primera cara. Yo siempre digo que uno, la primera cara que ve cuando hubo una empresa es el señor que está en la garita de vigilancia, porque es el que lo recibe. Y si ya tú empiezas por ahí con a lo mejor una actitud que no es la adecuada, ya te puedes imaginar todo lo demás. Entonces la toma de conciencia es blanda, así como lo decía Carolina, como decía Jimmy, y que aportaban el resto, básicamente porque es ver que la gente entienda cómo puede afectar un producto o un servicio. Y si nos vamos al día a día, si nos pasa algo malo con una empresa, si nos pasa algo malo con un servicio, con algo, nos vamos a recordar siempre. Si nos pasa bueno, nos olvidamos, pero si nos pasó algo malo, tengan la seguridad que hoy en día no se nos olvida. Y con las redes sociales pasa muchísimo. Si a alguien le fue mal, ya salió en la red y todo el mundo se enteró. Entonces, todo ese tema de toma de conciencia es bien dinámico, bien irlo a ver. En el caso de comunicación pasa igual. La norma, ustedes tienen que implantar mecanismos de comunicación y la norma dice internos y externos. ¿Cómo nos comunicamos con la gente? Por email, por carteleras, por pantallas. Ahí, ante el tema del COVID, muchas empresas han optado por comprar pantallas de televisor y pasar videos a la gente, más que a lo mejor darle un papel
una inducción, el tema de comunicación con cualquier parte interesada, con un cliente, a dónde llama el cliente, hay una línea de atención, hay un personal que se encarga de ver cualquier necesidad, los mismos trabajadores, como por ejemplo si nos comunicamos en producción, el cliente pidió algo, luego otra área pedía un requisito, ¿cómo garantizamos que esa área hace una gestión adecuada? Ya les voy a mostrar una lámina bien interesante que siempre se acostumbra a usar en el tema de calidad, alineada a cómo uno crea y genera lo que es la toma de conciencia. ¿Y la toma de conciencia en qué sentido? En asegurarnos que, aparte de la toma de conciencia, el vínculo 7.4 de comunicación va de la mano, porque eso va ahí, cómo transmitimos un mensaje, cómo aseguramos que ese mensaje sea entendido por cada una de las partes involucradas dentro de lo que es la organización. A veces interpretamos cosas como no son, bien sea porque no nos comunicamos, porque no fueron los métodos más adecuados, porque no estuvo adecuado a lo que es la gestión de la empresa como tal. Y por último, el tema de información documentada, en donde la información documentada viene siendo como donde tenemos que todo sea unificado, que se hable un mismo idioma, si son plantillas de documentos, si son instrucciones, que la documentación esté en el puesto vigente, que aparte de que la documentación esté en el puesto vigente, esté disponible, no sea obsoleta, esté vigente. Si la documentación es electrónica, ¿cómo la protegemos para que la gente no la cambie? Si la documentación es física, ¿cómo vemos que tenga la última versión y que no tenga un documento obsoleto? Aquí entra toda esa parte de información documentada. Y acá la norma también es clara, vamos a abrirla para que ustedes vean, en el sentido de que la norma nos pide que documentemos de acuerdo a la empresa. ¿De acuerdo a la empresa en qué sentido? Lisa, Ajá. si tú que tienes tanta experiencia en Solo como muy viejita, no, tampoco así, alguna. No, jovencita, pero con mucha experiencia. Ah, viste, así suena mejor. Cuénteme. ¿Cuánto es el porcentaje a nivel general de lo que representaría la información documentada en una implementación de ISO 9001? ¿Porcentaje que le llamas? ¿El tiempo? Exacto, o sea, por ejemplo, tú dices, ok, tengo el 100% para la implementación de ISO, pero vea, gerente, a usted en la parte documental o todo lo que es procedimientos, instructivos, manuales y demás, le va a llevar el 30%, el 20% del general de la implementación. Mira, te puso un plan. Ya te voy a buscar un plan ahí. Normalmente los últimos 2 servicios que hemos hecho de consultoría son empresas grandes, y en esas empresas grandes que hemos hecho, los primeros, más que porcentajes, tiempo. En uno hubo un proyecto de 9 meses y en la otra un proyecto como de 6, 7 meses, que fue lo que se presentaba. En el caso del proyecto de 9 meses, se dijo, el mes 1 se levanta la información general y se hace lo que es la calibración de que todos hablemos el mismo idioma, temas de formación. Ese es el plan que les nombré al principio y que les voy a compartir. Si empieza a documentar lo básico, mes 2 y mes 3, todo documentación. Porque recuerden que la norma no solo documentar, es escribir lo que haces, es validarlo. Entonces ahí el esquema decía, del mes 1 al mes 3 es documentar. Del mes 3 al mes 6 era implementar y que se empezaran a llevar a ver si había que hacer cambios y validaciones. Del mes 6 al mes 9 es ver cuál es el resultado y si hay que hacer alguna documentación adicional, pero básicamente el tiempo que se dio para que toda la documentación estuviera levantada fue los primeros 3 meses. En el otro caso, de la otra empresa, ya ellos tenían adelantado mucho documentación. Entonces ahí se hizo un poco diferente porque el tiempo fue más corto. Se usó parte del primer mes para poder revisar y depurar la información. Se usaron 2 meses más para completar, porque lo que pasa es que ellos ya tenían documentación, pero con la versión del 2000, ni siquiera del 2008. Ellos estuvieron en algún momento una documentación y la dejaron ahí. Entonces lo que se hizo fue actualizarse a los requisitos del 2015, pero la brecha era bastante corta. Ahí te puedo decir que el periodo fue diferente, por ese sentido de que ya había y que la gente conocía la norma, ya habían hecho una formación y estaban ya esbozando borradores. Pero al menos si tú te pones en un 100%, un 30%, un 40% es tema de documentación. Ya el otro 60% es que tú implantes y verifiques si es efectivo. Sí, porque no sirve nada. Es decir,
Yo te puedo decir que hay empresas en las cuales hemos llegado al tema de documentación y nos hemos tardado hasta 6 o 7 meses, porque también depende del compromiso y la disponibilidad de la empresa. Recuerdo hace muchos años en una empresa portuaria donde estuvimos 2 años. Ya la verdad al final casi que tirábamos la toalla. El detalle de ahí era que cambiaban a la gente constantemente. Entonces cuando ya tú creías que habías terminado algo, llegaba alguien nuevo y a ese no le gustaba lo que había hecho el anterior porque era ese y lo empezaba a cambiar. Entonces como que nunca terminabas de cerrar el ciclo. Y ahí tardamos casi 2 años en implantar el sistema. Ahí fue un reto bien complicado que se pusieran de acuerdo, porque al ser un tema en el sector público, casi siempre lo que había dejado el anterior no les gustaba y empezaban otra vez de cero. Entonces eso es dinámico a la empresa. ¿Por qué reflejo el tema documental? La norma pide toda la información documentada requerida por la norma. Recuerden que a cada requisito que la norma tiene nos dice si debe estar escrito o no. Y adicional, aquí es donde entra una palabra y voy a poner un ejemplo, toda la información que sea necesaria pero que determine la empresa. Y la notita es lo que quiero que vean. El tamaño de la organización y su actividad y proceso va a depender de los documentos, la complejidad y también la competencia de las personas. Hay organizaciones, una planta de vidrio hace muchos años, yo creo, no sé si siguen teniendo eso, cuando los íbamos a auditar, ellos tenían más o menos entre 500 y 700 procedimientos. Todos lo llamaban procedimientos como tal y todo estaba en papel, no había nada electrónico. Mientras que hay otras empresas que tienen 20 o 30 procedimientos o instrucciones y ahí está todo el sistema. Hay otras organizaciones que definen los procedimientos básicos. La norma, si tú listas, te pide más o menos como unos 14 o 15 documentos. Y de esos documentos, después entonces lo que hacían era, esto es lo adicional, que lo adicional viene en el capítulo 8, porque es donde se abre más la gestión. Entonces, cada una va a depender, y la documentación no hay un estándar único, depende de cómo la empresa sea competente. Hoy en día he visto que están migrando de tener procedimientos escritos y narrados a tener flujogramas, resúmenes que sean mucho más amigables a lo que es la empresa como tal. Creación y actualización, recuerden que los documentos tienen que estar identificados y aquí voy a hacer un ejemplo de lo que uno estaba acostumbrado en el año 90, cuando empezamos con la norma, casi siempre era como un debe de la norma, que debía tener que si el código, el número, el área, el proceso. Y cuando veías era un número gigante. Hoy eso ha migrado y la norma lo que te pide es que tú identifiques. Hay empresas que se han quitado el tema de los códigos y solamente la identificación es a través del nombre y de la versión o de la revisión del documento. Eso es válido. Si ustedes ven el numeral B, dice, puede ser la versión, puede ser a través de electrónico, puede ser a través de papel, cualquiera de esas formas es válido y debe estar revisado y aprobado. Entonces, el tema a veces es la nomenclatura. La norma no hace referencia a que tengan que tener, identifíquelo como PRO procedimiento, INT como instructivo. Eso lo define cada empresa. Ah, si es un formato RO y si es un registro RE. Y si es un instructivo, una INT. Eso lo define cada uno de ustedes como organización. Solamente hace referencia a que estén identificados y disponibles. Y adicional a eso, que esta información esté disponible, idónea, cuando se necesite, se proteja. Si yo lo voy a tener en Word, que nadie lo pueda modificar. Hay empresas que ni siquiera puedes imprimir el documento, tienes que pedir autorizaciones. Hay empresas que los tienen en PDF. Depende cómo lo tenga cada organización. Yo debo preservar cambio y no solamente para los documentos internos, sino fíjense la palabra que dice aquí, también los documentos que son de origen externo. Algo que me dé un cliente, un plano, una especificación, una instrucción que me dé un cliente específico, porque eso se puede dar el caso, que estén ahí dentro de esa gestión como tal. Volvamos entonces a la plantilla y preguntas o inquietudes hasta acá. A ver, ¿alguna inquietud, alguna pregunta? Hasta este numeral, ¿cómo vamos? Vamos bien.
Elizabeth, yo les quería comentar de que, por ejemplo, nosotros tenemos un procedimiento de control documental y ahí en ese procedimiento nosotros establecimos los dos mecanismos que podrían, por ejemplo, si no tenemos sistema hoy, pues nosotros tenemos un SharePoint adicional a ese sistema, porque hoy en día nosotros estamos migrando a un sistema que se llama Nova. Entonces, pero yo lo dejé incluido dentro de mi procedimiento de control documental. Yo establecí, ok, en caso de problemas con el sistema NOVA, se procederá a realizar o a cargar la documentación en el SharePoint, o sea, como que establecido un plan B. Exacto, exacto. Porque ya tengo experiencias anteriores, no en Cazú, pero en otros lugares, ¿verdad? De que precisamente el día de la auditoría, el sistema no me arranca. Ay, ¿qué es eso? Nunca había oído eso. Ay, ya yo me sé, mira, es que no me así como anécdota, una planta, dos veces me ha pasado, en una planta, me acuerdo de químicos, ellos decían que, bueno, su sistema era súper protegido, si se caía el sistema, su respaldo lo tenía Brasil, y en 3 minutos, porque eso lo decía el procedimiento, ellos restauraban otra vez, todo lo manejaban a través de SAP, varios sistemas, todo era en línea. Pues, por ejemplo, en la auditoría, como el martes, miércoles, se cayó el sistema. Bueno, vamos a esperar el rato. Y nosotros nos fuimos el viernes y el sistema no lo habían restaurado. Había habido una falla no sé dónde. Y mira, dicen que en su vida les había pasado eso, pero pasó durante, así como tú dijiste, en la auditoría. Ellos tuvieron que buscar planes B para poder continuar la auditoría y ver cómo seguían en operación y todo. Y después nos pasó en otro lado, donde era una empresa transnacional, y estábamos visitando 2 sitios, y como todo lo que para producción, llevar laboratorio, se llevaba a través de SAP. Y tuvieron una caída en los servidores que estaban en Canadá y se cayó en toda América el sistema. Y duraron como 2 días sin sistema. Y eso entonces ellos sí tenían en este caso un plan B, porque toda la producción está atada a los sistemas automatizados y si tú no planificabas ahí, tenían que sacar unos talonarios y una cantidad de cosas, pero era más trabajoso como tal para la organización. Entonces ahí es como decía, siempre la ley de Murphy acompaña al auditor y aunque nunca les haya pasado... ¿La ley de Murphy? Sí, la ley de Murphy dice, acompaña al auditor y el día que llegó el auditor llovió, no fue, le dio amnesia, nunca ha pasado, etc. Acá veo... Es la primera vez. Si en pantalla les pueden ver, a ver, creo que sí, ya se ve. Esta es la norma que yo les indicaba, 66175, Sistema de Gestión de Calidad, Guía para implantar indicadores. Aunque la norma hace referencia a la versión del año 2000, todavía sigue estando vigente y es la que se usa. ¿Por qué les recomiendo esta guía? Para el capítulo 6.2, ya van a ver acá, vamos a bajar. Ella les define cómo hacer los indicadores, toda la parte de gestión. Vamos a leer conceptos. Sin embargo, les indica qué quieren lograr, cuáles son las líneas de estrategia, cómo los pueden cascadear en niveles. Y me voy a ir al final. Vamos a ver qué pasemos al final. Porque en este caso la norma les da ejemplos. Si lo quieren hacer fácil, a ver acá, miren. Si yo me voy a comercial, si yo me voy a proyectos, le da ejemplos de cuáles pueden ser los indicadores. Y les lista diferentes indicadores. No solamente les lista los indicadores, más abajo también les da ejemplos de cómo los pueden llevar. Bueno, en fabricación, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el indicador que se lleva? ¿Cómo lo lleva? Y si fuera el caso, esto mismo que está acá, si es en entrega, cómo calculamos el indicador y les da las formas de calcular el indicador. Proceso de mantenimiento, yo lo calculo ahora sí, pero si también lo quiero graficar, les da este ejemplo. Aunado a lo que preguntaban hace rato, ¿qué pasaba si yo tengo un indicador? Vamos a ver si este es el caso. Yo tengo mi indicador acá, donde tengo indicador, fecha y resultados. Voy viendo mi periodo. Hay ocasiones en que este indicador aquí abajo, al final de la hojita, dice nota o seguimiento y colocan qué pasa si se desvió y dejan en esta misma plantilla cuál fue la acción que tomaron, sin necesidad, Ángel creo que era el que preguntaba, de que ir a levantar una no conformidad, pero eso lo tienes que dejar declarado. Esta herramienta aquí dinámica, también lo pueden hacer así, miren, gráficos de valores, tendencias.
aquí les puede ayudar porque es fácil, pues. Es fácil, les da diferentes situaciones. Creo que tiene un ejemplo hasta si lo quieren hacer con algoritmos, que recuerden los que definen cómo lo hacen son ustedes. ¿Alguien había visto esta norma? ¿Les sonó conocida o nunca la habían visto? Carolina decía que no. El resto de las personas que hayan trabajado con la norma han visto esto. Acá les da los pasos de cómo se hace, si hay que hacer hasta una construcción de indicadores. Y aunque es del año 2000, esta es la versión que está vigente. Esta es la versión que están usando. Como esta está en guía, se las voy a colgar ahora al mediodía en el aula virtual para que la puedan descargar. ¿Preguntas o inquietudes para entrar en el capítulo 8? Ok, vamos a ver entonces esto porque acá tenemos que trabajar un poco más. ¿Por qué tenemos que trabajar un poco más? Y vamos a refrescar. No solamente hay un tema. Aquí ya hay diferentes temas que trabajar. Bien sea operación o bien sea servicio. Fíjense, para el caso parte de lo que es la planificación y control de la operación. Como documentadores, ¿qué vamos a tener? Un plan para poder cumplir mi operación. Un plan para poder ver si yo requiero materiales, insumos, materias primas, personal. Lo que me pide el requisito 8.1 es que yo tenga una identificación de cómo voy a hacer la planificación y el control de mi operación. Y esa planificación debe abarcar cómo garantizo yo que lo que me pidió el cliente se lo estoy entregando. En la mayoría de los casos acá hay planificaciones de operaciones anuales, mensuales, diarias, y esas planificaciones tienen comunicación con materias primas, con compras, con producción, a ver si los equipos están disponibles o no. ¿Qué esperaríamos ver acá? Que documenten cómo es su planificación y control de su servicio o de su producto. Ah, mire que yo tengo para época, por ejemplo, de zafra, no zafra, esta es mi actividad. Para la planificación de un servicio que voy a prestar, el cliente va a llegar, necesita un salón, necesita tener tales equipos, infraestructura, ver si tengo disponibilidad. Si yo me voy a una empresa, por ejemplo, de manufactura, ¿cómo garantizo que se pueda tener disponible equipos, personas, todos los insumos necesarios para poder cumplir lo que sigue en el capítulo siguiente? Lo que el cliente me puede necesitar como tal. Elizabeth. Ajá. Si yo tengo una consulta ahí, lo que pasa es que nuestra operación es campo, cosecha, fábrica y comercialización, ¿verdad? Entonces, eso, la parte de la planificación y la operación, o la planificación y el control operacional, me va a abarcar desde el campo, porque en mi caso, por lo menos, nosotros planificamos cuando hay cosecha, cuando hay siembra, cuando hay todo eso. Y puedes tener diferentes planificaciones para cada operación. Exactamente. Por temporadas. Exacto. Una para zafra y nosotros tenemos una para interzafra también. Sí, lo que se hace es tener esta planificación, y importante acá, no solamente si van a hacer un plan, cómo cambian ese plan si ahí no me llegó la materia prima. Ah, mire, no tengo el personal, se dañó un equipo, ¿cómo replanifico eso? También es importante ahí. Porque aunque yo tenga mi planificación de la operación, esta se puede ver afectada por diferentes factores. Esos factores van a estar ahí dentro de lo que es la organización como tal. Entonces, ¿qué esperamos ver en la planificación? Que documenten esa planificación cómo es, bien sea operativo. Si yo me voy, por ejemplo, veamos del equipo de Ángel, cómo nos cuentan cómo es su planificación en la planta. Puede ser Ángel, puede ser Julio. A ver, cuéntanos cómo llevan la planificación. Vamos aquí a hablar con Julio, que es ingeniero del proceso. A ver, más fácil. Ajá, cuéntanos, Julio. ¿Qué documento me muestra para la planificación? ¿Qué tienen ustedes para hacer la planificación? Buenos días. Hola, buenos días. Nuestro cliente interno, la comercial, nos envía un requerimiento
diarios, lo que requiere sus clientes de estos países. Luego, el jefe de sala, por medio de ese requerimiento, destina el personal y los recursos necesarios para el día. Entonces se define con cada supervisor de algún proceso cómo iniciar el día, ya sea destinado de acuerdo al destino, pues, o el país o el cliente que sale en el requerimiento de la comercial. Ok, eso sería para esa parte. Sí. ¿Eso dónde queda plasmado? ¿Dónde Nosotros, queda documentado? La documentación, inicialmente la comunicación lo pasa por un correo electrónico. Y entonces el correo electrónico nos pasa el programa de producción. O el programa de producción que nos pasa la comercial, nosotros hacemos la destinación de los recursos en el proceso. Eso lo hacemos por medio de formatos. Entonces, por medio de un formato de producción, nosotros, a medida que vamos cumpliendo la cantidad de librajes, ya sea para El Salvador, Costa Rica, etcétera, al final del día se hace un resumen de lo que se produjo en el día y se le manda y se le notifica a cada una de las salas. Eso sería la forma en cómo se gestiona. Fíjense que hay diferentes herramientas, hay quienes manejan unos tableros, hay quienes manejan un plan de producción, lo comunican por email. Hay ahorita, últimamente he visto que manejan hasta las planificaciones de producción de manera dinámica a través de grupos de WhatsApp, donde hay cualquier parte operativa entre planificación y operaciones, si hay cambios o modificaciones. También. Hay muchas formas y todo eso es válido siempre que muestren evidencia. Porque también nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, por si acaso hay un cambio de requerimiento de algún cliente, que si no quiere una tapa craft, la quiere blanca, si la quiere refrigerada, si la quiere congelada, si la quiere al vacío, si la quiere a granel, etcétera. Entonces, todo cambio podemos, si lo queremos de la forma más rápida, de WhatsApp, pero si lo queremos documentar, siempre se lo pedimos documental, porque siempre hay alguna persona que se puede lavar las manos. Okay. Entonces lo pedimos siempre por correo también. Entonces, es evidencia. Ambos casos tienen que estar ahí. En el caso, por ejemplo, del grupo de WhatsApp, yo le decía a quien me lo presentó como parte de su evidencia, que me mostrara el histórico. Entonces, lo que tienen es un responsable que no borra eso y que lo tiene respaldado en la computadora. Y eso es válido. Hoy en día ha cambiado toda esa dinámica de tener que ser el plan y hay muchas herramientas que se pueden usar. Lo que sí tiene que ser es trazable para la gestión. Veamos requisitos para productos y servicios. Y acá nos vamos a compras, a comercialización, a ventas, a servicio de atención al cliente, como quieran llamar esa unidad. Y hay varias cosas que ver. Digamos que tiene como varias vertientes. Por un lado, en esta nueva norma le da prioridad al tema de la comunicación. Hay que tener mecanismos de comunicación con el cliente. Líneas telefónicas, vendedores que van y hacen visitas, atenciones o planificaciones que se tienen con el cliente, cualquier comunicación que haya. Mire, yo tengo un catálogo de productos para mis especificaciones, donde dice que le ofrezco, todo eso debe estar definido. En este numeral, yo les diría que en un 100% uno se consigue un procedimiento de comercialización, de servicio de atención al cliente, de toma de pedidos, todo eso está acá, un tema de comunicación, qué temas son importantes a comunicar para el cliente como tal. Adicional a eso, el numeral 822 y el numeral 823 y el 4 habla, primero, de ver si podemos determinar qué requisitos quiere el cliente. Recuerden que pueden ser productos o pueden ser servicios. Yo tengo que ver si hay un tema legal. Para yo determinar los requisitos del cliente, me puede pasar una solicitud de cotización de pedido, yo le puedo pasar una especificación y un catálogo que tengan, yo le puedo decir qué productos les ofrezco. Después de eso reviso a ver si yo lo puedo cumplir en tiempo, cantidad, calidad, despacho. Si es un servicio, se lo puedo prestar en el tiempo que se requiere, como lo necesita. Adicional a eso, si hay cualquier cambio, porque el cliente decidió cancelar el pedido, que el cliente decidió ampliar el pedido o modificar la especificación, ver si eso se puede hacer. Y aquí entra la comunicación con planificación. Ya el cliente me había pedido 20
suéteres. Ah, bueno, pero ahora decidió cambiarlos y ahora quiere 50. Tengo la tela, tengo la materia prima, tengo el personal. Ah, o era un servicio y resulta que yo quería que me prestaran un servicio de atención y ahora no lo quiero así, sino lo quiero para otra fecha. Todo eso debe ser considerado. ¿Qué tipo de documentos solemos encontrarnos acá? Un procedimiento para determinación de cliente, órdenes de pedido, órdenes de compra, requisiciones, cotizaciones. Hay empresas que manejan son contratos con los clientes y ese contrato me da toda la especificación como tal de qué se necesita, de si se permiten cambios. Porque miren un tema de cambios. Hay veces pasa en las plantas que si ya tu pedido fue procesado y está en producción, ya el cliente no se puede echar para atrás. Porque hay productos que son específicos a un cliente particular. Y eso todo debe quedar acordado en la revisión de los requisitos. Mire que yo me comprometía que se lo entregaba en 30 días. Tengo que ver si tengo equipos, máquina, personal, toda esa parte para poder hacer la gestión como tal. Entonces, en el caso de revisión para los productos y servicios, nos solemos encontrar procedimientos de atención al cliente, procedimientos de compras o de comercialización, procedimientos para determinación de requisitos del cliente. Y veamos, como yo siempre digo un ejemplo, si ustedes van a un McDonald's, ¿cómo ven o determinan qué requisitos tienen ustedes como clientes? ¿Dónde lo visualizan? Llegué a McDonald's, me paré enfrente de la caja, ¿qué hacemos? A ver, ¿qué hacen si se van a comer una hamburguesa o un helado de McDonald's? ¿Alguno ha ido a comerse una hamburguesa o un helado de McDonald's? ¿O ninguno ha ido? Por supuesto, por supuesto. A ver, Eddie. Nos atiendan, ¿no? A ver, ¿qué tengo? ¿Quién habló? ¿Que no lo vi? Esperamos que nos atiendan, ¿no? Que nos tomen la orden. Eso mismo. ¿Qué más? Que nos den como una bienvenida o con una sonrisa, algo, no sé. Una sonrisa. Mira, a a ver. menos que no esté con la cara larga. Veamos entonces. Irian da la primera pauta. Revisamos el menú porque no necesariamente, ¿verdad? Sabemos qué queremos. Entonces, lo primero que hacemos, supongamos que es el XYZ para no decir McDonald's. Llegamos a la caja, vemos el menú, ¿verdad? Vemos qué queremos. Entonces, revisamos y le decimos al cajero, mire, que yo quiero el combo número 1, agrandado, con soda blanca, con postre. El cajero me dirá a mí, mire, que sí tenemos o no tenemos el pedido y sí se lo podemos dar. Después le da a la caja y una vez que hace el registro ya pasa el menú a producción. Tendría que ver, que yo nunca, creo que no se puede hacer en esos casos, ya después que pagué, venir a decirle al cajero, mire que quiero que me cambie la hamburguesa del combo 1 por el combo 2. En ese tipo de negocio eso no es viable. Porque una vez que ya usted aceptó, ya el pedido pasó a la parte operativa y ya se lo van a traer. De repente sí, cámbiame la soda blanca por la soda rosa. Bueno, me trajeron el refresco, la soda y me la cambiaron. Pero a lo mejor ya el producto es diferente. Igual pasa en el área de producción. Si el cliente me hizo un pedido y ya yo lo pasé a producción, tengo que ver después si ese pedido puede tener cambios, modificaciones. Entonces, todo eso debe ser conocido y debe ser manejado por cada uno dentro de la organización. ¿Cómo hacemos para garantizar que los productos y los servicios se presten de la manera adecuada? Como documentadores, revisar dónde va a quedar plasmado. Bueno, para yo atender al cliente, lo primero que tengo que hacer es mandarle mi catálogo o mis especificaciones de producto. Él nos puede contactar por email, por teléfono, por fax, por WhatsApp, por mensaje directo. Ya después vamos a revisar si tenemos en stock, inventario. Todo eso está cantado o establecido en ese punto. Si podemos comprometerlo y le confirmamos la orden entonces al cliente. Ya una vez que le confirmamos la orden al cliente, entonces vendrá la aceptación, donde nos tiene que mandar una orden de compra o una conformación de pedido. Si son pedidos telefónicos, ¿cómo los hacemos? ¿Dónde quedan escritos? Ya después que eso está, pasa a producción y nos comunicamos con producción. Pero siempre hay casos en los cuales hay cambios. ¿Cómo hacemos para hacer un cambio, una cancelación? Y uno describe todos esos puntos.
Este requisito casi siempre se le audita o a la gerencia, a partes comerciales, a ventas. En empresas pequeñas no existe una unidad de ventas, sino que lo hace la misma gerencia. En empresas grandes hay unidades de comercialización. Hay otras empresas que en su alcance es la parte de producción. Sin embargo, su entrada es lo que le manda a un corporativo que dice necesito este. Ese viene siendo su cliente. Ese viene siendo la persona que está pidiendo la información como tal. Pasemos a la cláusula que muchas veces no le gusta a la gente, que es la cláusula de diseño y desarrollo. Esta cláusula se puede excluir. ¿Por qué se puede excluir? Porque hay empresas que por su naturaleza ni diseñan ni desarrollan. Sencillamente hacen su día a día dentro de lo que es la organización. Entonces, para ese diseño y desarrollo, lo que entonces vamos a necesitar es cómo empresa nos aseguramos de cumplir el A, B, C, D y E. Todos esos puntos que están ahí, desde el 8.1 hasta el 8.5. Y no es más que hacer como un proceso productivo. Este es el requisito que más registros, o como lo llama la norma ahora, información documentada pide. Yo les diría que igual, casi siempre ellos tienen un procedimiento de diseño y desarrollo que me va contando las diferentes etapas que pueden tener en el diseño y desarrollo, y adicional uno va dejando un formato, les muestro y les comparto ahora uno, donde va diciendo, revisé las entradas del diseño, verifiqué las validaciones que se hacían, mire, hubo cambios, pasó a una prueba piloto, después se hicieron las verificaciones y se lanzó el producto para que producción lo empiece a hacer. Hay diseños que no necesariamente prosperan, se quedan viendo, no son factibles. El tema de diseño y desarrollo no es algo de la noche a la mañana. Hay empresas que hacen 1 o 2 diseños al año y tardan mucho tiempo. Pero lo que sí debe haber es dónde dejan que revisaron todas las etapas de ese diseño. Por eso les digo, casi siempre uno se acostumbra a encontrar un procedimiento y los registros que demuestren eso. En ocasiones nos pasa, así como me decían estos días, un folder donde me mostraron el folder, la carpeta. Y dentro de esa carpeta estaba el formato que tiene el ABC, si revisaron las entradas, si verificaron, cuándo se hicieron, qué prueba era, pero después están todos los documentos que eran hechos a mano, cálculos, fórmulas, y son esas diferentes etapas que van a tener. Si deciden incluir este requisito, tiene que ser completo. Si deciden excluirlo, tengo que justificar por qué no me aplica. Entonces, eso es bien importante que lo tengan en consideración, que vean la naturaleza. Recuerden que en el caso de 9000 ustedes pueden definir que su proceso a certificar es solamente producción, manufactura o prestación del servicio, pero no queremos incluir diseño y desarrollo. Ya va a depender de lo que ustedes me definan como organización, de la gestión como tal. Vámonos al capítulo. Continuamos con esta parte y viene un capítulo interesante que anteriormente se llamaba compras. Sin embargo, cambió el nombre y ahora se llama control de procesos, productos y servicios suministrados externamente. Esto sigue siendo la parte de compras, donde yo tengo que garantizar que mis proveedores, tengo un control, hago la famosa evaluación de proveedores. Y ahora la norma me pide no solamente que la haga, que le haga seguimiento y que esa evaluación sea comunicada a esos proveedores como tal. Que yo define el tipo y el alcance de control. Hay ocasiones en que lo que se le pide al proveedor es que tenga un certificado 9000. Hay ocasiones en lo que se hace es como una evaluación anual para ver si en ese periodo se le compró, cómo se hizo. Hay otras en las cuales se hacen visitas a los proveedores para ver que tienen la capacidad de cumplir. Todo eso va a depender de cómo lo tengan en su empresa. La práctica común es tener un procedimiento de compras. Y si se fijan, no solamente es compras de materia prima, insumos, un servicio. Si yo tengo un servicio subcontratado, ¿cómo lo controlo? Si yo tengo un producto, un proceso que me lo hace un tercero en una maquila, ¿cómo me aseguro que existe control dentro de lo que es la organización como tal? Todo eso debe estar ahí. Adicional a eso, aquí
aparte de auditar a compras, de vérselo con compras, nos vamos a los almacenes, a las bodegas, donde debo identificar también que todo eso que requerimos está ahí. ¿Qué solemos encontrarnos en este capítulo? Un procedimiento de compras, las requisiciones, las órdenes de compra para los proveedores,